Muy bien, vamos a orar. Padre, muchas gracias por traernos hasta aquí. Ha sido tu obra y sé que te vas a glorificar, Señor. Padre, resplandece con tu luz, abre nuestros ojos, permítenos ver las maravillas de tu ley, Señor. Y ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestro corazón para que no pequemos contra ti, Señor. Padre, destruye nuestro orgullo. Haznos ver esa necesidad inevitable de ti, esa necesidad incuestionable de tu presencia en nuestra vida, Señor. Transfórmanos, Padre. Danos sabiduría, ilumínanos y quita la mancha y el terrible daño que el orgullo produce en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Espíritu Santo, ven y revélanos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, iniciamos una serie este mes de febrero. Lo vemos en pantalla, se llama Ni huérfanos ni moribundos. Básicamente esa es parte de la identidad que tenemos como cristianos, y es que ahora tenemos una familia. Amén. Una familia eterna. Y es la familia de Dios. Entonces ya no somos huérfanos, pero tampoco estamos moribundos si nos alimentamos de la palabra de Dios. Obviamente, si yo no me alimento de la palabra de Dios, no puedo decir que esté bien. Pero si me alimento de la palabra de Dios, entonces ya no soy un moribundo. Y vamos a estar hablando mucho acerca de eso. Dios nos va a estar hablando mucho acerca de eso en este mes de febrero. Entonces, estemos muy atentos a todo lo que Dios nos quiere hablar, porque sus palabras son eternas, sus palabras no son vanas, sus palabras son útiles para nosotros, para nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de un pecado muy terrible, y es el orgullo. Para que lo anotes, el título de este mensaje es El orgullo, enemistad contra Dios. Y es un terrible enemigo que no deberíamos tolerar en nuestra vida. Es probablemente uno de los pecados más terribles. Porque no estoy diciendo que Dios tenga una lista de pecados graves y de pecados no graves. Pecado es pecado y el pecado no separa de Dios. Pero lo que hace particularmente terrible al orgullo es que el orgullo se levanta directamente en rechazo contra Dios. ¿Sí? El orgullo es directamente un rechazo contra Dios. Y además, lo que también lo hace terrible es que se esconde a los ojos de quien lo tiene. Hay otros pecados que podemos ver y decir, yo sé que tengo este problema, pero el orgullo, ¿cómo lo vemos? Si precisamente de eso se trata el orgullo. Entonces lo que hace el orgullo tan difícil de tratar es que no lo vemos. Se esconde perfectamente. Entonces el orgullo no siempre es fácil de reconocer. Pero ese hecho de que no sea fácil de reconocer no debe impedirnos que busquemos la gracia de Dios con todo nuestro empeño para combatirlo. Porque nada bueno le espera al orgulloso. Y es lo que dice la palabra. Que vamos a movernos mucho en la palabra. Parto de este punto en Proverbios 16-18 como nuestro texto principal. Proverbios 16-18, y lo leo en la PDT, dice: después del orgullo viene la caída, y tras la arrogancia, el fracaso. ¿Logras entender este versículo? Después del orgullo viene la caída. Después de la arrogancia viene el fracaso. Inevitablemente, al orgullo le persigue la humillación. Entonces, para poder combatir el orgullo que hay en nuestro corazón, necesitamos entender primero su origen y su naturaleza. Puede que aquí unos seamos más orgullosos que otros, pero debemos tener cuidado de algo, hermanos. Y es que haya alguno entre nosotros que crea que no tiene problemas con el orgullo. Si alguien se considera tan perfectamente humilde que no hay una gota de orgullo en su corazón, probablemente es la persona más orgullosa de todas.
Entonces estamos hablando que para poder combatir el orgullo que hay en nuestro corazón es necesario entender primero su origen y su naturaleza. ¿Cuál es el origen del orgullo? El orgullo es originado en Satanás. El orgullo viene de Satanás. Y él ha inundado este mundo de su orgullo. Él ha inundado este mundo con su orgullo. ¿Por qué me atrevo a decir eso? En 1 de Juan 5:19 dice el apóstol Juan: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Noten esa segunda parte. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Y si el mundo entero está bajo el poder del maligno y Satanás de su propio corazón brotó el orgullo y él controla, digámoslo así en cierto sentido, gobierna en cierto sentido este mundo, no lo va a hacer sin orgullo. Por lo tanto, el orgullo que está en su corazón, él lo va a derramar sobre todo el mundo. Yo no sé si tú eres consciente de esa verdad, de que Satanás tiene este mundo bajo su poder. Yo no sé si tú eres consciente de que el mundo entero está bajo el control del maligno. No una parte del mundo. Todo el mundo, dice el texto. Todo el mundo. No hay un lugar a donde puedas ir que no esté bajo el poder de Satanás. Entonces, ¿qué otra opción tienes? Ya que vivimos en este mundo. Ya que vivimos en un mundo gobernado por Satanás. ¿Qué otra opción tenemos? Yo te hago esta pregunta. ¿Crees que puedes vivir sin ser gobernado por Satanás, sin la necesidad de refugiarte en Dios y someterte a Él? ¿Crees que puedes decir, a mí Satanás no me toca, Satanás no influye en mi vida, pero también poder decir, y no necesito someterme a Dios? No existe un término medio acá. No existe un punto medio. O eres una persona que se somete a Dios o eres gobernado por el diablo. No hay otra opción. No hay otra opción. Y por lo tanto, si tú en tu propia conciencia sabes que no te estás sometiendo a Dios ni buscando someterte a Él, entonces sabes quién te está gobernando. Sabes quién te está controlando y es Satanás. Entonces yo no quiero que seas engañado por tu orgullo y pienses que es que tú diriges tu vida sin dejarte influir por Satanás, pero sin necesidad de someterte a Dios. No, no te dejes engañar por tu orgullo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás está contento con que tú pienses que puedes dirigir tu vida sin influencia del diablo, sin necesidad de someterte a Dios. Satanás está contento con eso, con tu orgullo. ¿Por qué Satanás está contento con tu orgullo? Porque Satanás es el padre del orgullo. Él es el origen del orgullo. Entonces vamos a hablar principalmente ahorita de dos cosas: del orgullo de Satanás y de la humillación de Satanás. Vamos a empezar por el orgullo de Satanás. Ya dijimos, Satanás es el origen del orgullo. Pero, ¿qué nos falta? La naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del orgullo? Es decir, ¿cuál es su característica natural? Básicamente se encierra en estas dos frases: yo lo haré, yo puedo. Esa es la naturaleza del orgullo. Yo lo haré, yo puedo. Vamos a ver ese orgullo en Satanás. En Ezequiel 28, del 12 al 18, dice así la palabra del Señor: Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios. Y aquí está hablando Dios acerca de Satanás. Y dice lo siguiente: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría
y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Tal vez alguno de ustedes pueda preguntarse, pero venga, no entiendo. Ahí en el versículo 12 dice: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile. Ahí está hablando desde el rey de Tiro. Podrá decir usted, bueno, sí, es una profecía para el rey de Tiro. Entonces, ¿de dónde sacamos que está hablando de Satanás si no aparece el nombre de él allí? Tengan en cuenta esto. Hay en la Biblia hay varias profecías de doble cumplimiento, ¿sí? Es decir, las profecías están siendo declaradas para un asunto presente y terrenal, pero están hablando también de un asunto espiritual y quizás de otro tiempo para que quedara escrito para nosotros. Un ejemplo de esos es David, por ejemplo. David escribió en muchos de sus salmos cosas acerca de sí mismo que resultaron siendo profecías acerca de Jesús. David no tenía ni idea. Fue el Espíritu el que le inspiró a escribirlo. Entonces él habla de que se despojaron entre mí sus vestiduras, pero no quebraron ni uno solo de mis huesos. Él hablaba era de él no estaba hablando de Jesús en su entendimiento, pero en el Espíritu sí estaba hablando de Jesús. Y eso se cumplió muchos años después cuando se repartieron entre los soldados las vestiduras de Jesús, lo crucificaron y no quebraron ninguno de sus huesos, porque cuando vino este último soldado con un mazo a romper las rodillas de los que estaban crucificados, se dieron cuenta que Jesús ya había muerto tras el golpe en la lanza. No, con el golpe en la lanza fue que comprobaron que estaba muerto, si no estoy mal, fácil. Se cumplió ahí esa profecía. Entonces hay en la Biblia profecías de doble cumplimiento. Entonces aquí está hablando Ezequiel, el profeta Ezequiel le está hablando al rey de Tiro. Entonces eso sucedió en algún momento. Él tuvo que ir al rey de Tiro y darle este mensaje. Pero en su doble cumplimiento esta profecía estaba hablando de Satanás. ¿Y de dónde sacamos eso? Pues es evidente que un hombre no podía estar en el Edén, como dice el versículo 13. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Más aún en los tiempos de Ezequiel, porque Ezequiel fue un profeta en la era de los reyes. Ni idea, el Edén ya estaba perdido en ese entonces. El paraíso estaba perdido. Pero aquí está hablando el profeta diciendo de alguien que estaba en el huerto de Dios. Y fuera eso que estaba vestido de toda una cantidad de piedras preciosas. Y en el versículo 14 dice, tengan en cuenta algo en el final del 13, dice, el día que fuiste creado fueron preparados. Es decir, como si el día que este ser fue creado, se prepararon para él todas estas piedras preciosas. Pues para un rey humano no se puede decir eso porque las piedras preciosas existían mucho antes de él, ¿cierto? Mucho antes que él. Y miren el versículo 14, aquí nos da todavía más claridad. Dice, tú, querubín protector de alas desplegadas. Está hablando claramente de un ángel. Yo te puse allí.
estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Ahí ya está hablando de un lugar que nosotros no conocemos en esta tierra, por lo menos en su estado natural. Entonces aquí está hablando de ese ángel que era perfectamente hermoso, que era muy hábil, que era maravilloso, esplendoroso, pero se halló maldad en él. Veamos las características del orgullo de Satanás aquí. En el versículo 16 dice: a causa de la abundancia de tu comercio. Comercio, ¿a qué se puede referir eso? ¿Sí? La Biblia no nos lo dice. Hay otras versiones que hablan de sus negocios o de sus contrataciones. Sabemos que Satanás cayó mucho antes de que el hombre fuera creado. Pero nos dice que a causa de sus comercios, de sus negocios, de contrataciones, él entró en el pecado, ¿sí? Él dio fruto, dio a luz el pecado. Pero entonces cuando habla de comercio, negocio, contrataciones, nos da la idea de que está hablando de sus capacidades. Tenía una serie de capacidades, Satanás. Y por esas capacidades también nos da la idea de que probablemente era alguien rico, era alguien próspero, era alguien influyente. En el mundo en el que hubiera vivido Satanás, junto con otros ángeles, él tenía una influencia, él tenía una riqueza, él tenía una prosperidad particular, especial. Y a causa de eso, él cayó en una terrible avaricia. El versículo 17 nos dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Dice: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Nos está hablando de vanidad. Este ángel se enamoró de sí mismo. Asumió un concepto de sí mismo más alto del que debía tener. Se olvidó de Dios y se llenó de sí mismo. Y en el versículo 14, ¿cómo es que lo llama? Querubín protector. Los ángeles, dice la Biblia, que fueron creados para el servicio de Dios. Y este lo llama querubín protector. Tenía la función de proteger algo. No sabemos qué, pero tenía la función de proteger algo. Él tenía un oficio. Él fue creado. Él tenía una función para Dios, un propósito para Dios. Este ángel era siervo de Dios. Pero ¿qué hizo este ángel a causa de su orgullo? Prefirió dejar la gloria de Dios para soñar con construir su propia gloria. Quiso dejar de ser un súbdito de Dios para ser el dueño de sí mismo y conseguir sus propios fines. Espero que estés empezando a entender todo lo que es el orgullo, porque de eso estamos hablando. Hay otro pasaje donde nos da todavía un poco más de luz y es en Isaías 14, del 12 al 14. También aquí ya es a través del profeta Isaías, donde también viene esta profecía de doble cumplimiento, que es al rey de Babilonia. Pero aquí en este pasaje, en estos versículos, mire cómo habla. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Noten cómo está hablando Satanás aquí. Tal vez nos pueda ayudar un poco si le agregamos la primera persona. Satanás está diciendo esto: yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono, yo me sentaré en el monte de la asamblea, yo subiré sobre las alturas de las nubes, yo me haré semejante al Altísimo. Por eso es que estoy diciendo, hermanos, que la naturaleza del orgullo es: yo lo haré, yo puedo.
Esa es la naturaleza del orgullo. Resumiendo, el orgullo surge, número uno, a causa de las capacidades, habilidades o talentos. El orgullo surge, número uno, a causa de las capacidades, habilidades o talentos. O, número dos, a causa de la belleza física o grandiosa apariencia. Y ahora, el orgullo se manifiesta ¿cómo? Número uno, como un abandono de la dependencia de Dios. ¿Cómo se manifiesta el orgullo? Como un abandono de la dependencia de Dios para construir una falsa independencia. Número dos, es un abandono de la naturaleza de siervo de Dios para querer hacerse semejante a Dios. Entonces, si estás comprendiendo esto, el orgullo funciona, surge a causa de tus capacidades. Cuando tú reconoces tus capacidades y ves que son buenas o tus habilidades o talentos, ahí el orgullo, ¡pum!, se lanza. Va a aprovechar la oportunidad. Y en segundo caso, a causa de tu belleza. Ser una persona muy bella y muy talentosa debe ser difícil. Menos mal, yo solo soy muy bello. Debe ser muy difícil, de verdad. Porque el orgullo surge a causa de esas cosas, de tus capacidades, habilidades, talentos o a causa de tu belleza física o grandiosa apariencia. Y entonces, ¿cómo se manifiesta el orgullo? Como un abandono de la dependencia de Dios, es decir, ya no necesito a Dios, yo no dependo de Él y empiezas a construir una falsa independencia. Yo voy a hacer esto con mi vida. Yo soy independiente, yo voy a construir mi propio destino, ¿sí? Es un abandono de la naturaleza de siervo de Dios, es decir, no, yo no soy siervo de Dios y te quieres hacer semejante a Dios. Eso fue lo que hizo Satanás. Entonces podemos definir el orgullo de la siguiente forma. El orgullo es el intento por liberarse de Dios y querer ser dueños de nuestro propio destino, buscando la mayor grandeza posible para nosotros, basados en nuestra apariencia y capacidades. Voy a repetirlo si de pronto quieres anotar esa definición. El orgullo es el intento por librarse de Dios. ¿Sí? Lo podemos poner así, el orgullo es nuestro intento, ¿sí?, por liberarnos de Dios y querer ser dueños de nuestro propio destino, buscando la mayor grandeza posible para nosotros, basados en nuestra apariencia y capacidades. Buscando la mayor grandeza posible para nosotros, basados en nuestra apariencia y capacidades. Bien, ¿están de acuerdo con esa definición? Es una definición bíblica, digámoslo así. No lo busqué en el diccionario, sino que saqué las características del padre del orgullo para construir esta definición y me parece que es una definición acertada. Ahora, listo, ese es el orgullo de Satanás. ¿Y qué le viene al orgullo? ¿Qué viene después del orgullo? La caída, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar de la humillación de Satanás. ¿Cómo fue la humillación de Satanás? Ezequiel 28:19 dice así: todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terror y ya no existirás más. Eso es lo que le dice Dios a Satanás. Y cuando dice que ya no existirá más, no se refiere literalmente a que va a dejar de existir, porque en Apocalipsis dice que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. A lo que se refiere es que su gloria, su esplendor, su grandeza, su maravilla dejará de existir por siempre. Te has convertido en terror. Y todos los que están entre los pueblos quedarán asombrados de ti. Básicamente esa es la humillación de Satanás. Aunque en Isaías 14 nos complementa esa humillación. Isaías 14 del 10 al 12 y el versículo 15 dice así: todos ellos, es decir, los que
los seres humanos que fueron condenados, dice, todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribados al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y el versículo 15 dice, sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Yo espero que ustedes estén comprendiendo cuán temible es Dios. Porque Satanás se quiso enorgullecer hasta aquí y la humillación de Dios a Satanás es inversamente proporcional. No sé si lo ven, porque Satanás estaba diciendo, pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Y en el 15 está diciendo, sin embargo serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Tú que querías estar en el lugar más alto, vas a terminar en el lugar más bajo. Y tú que decías, seré semejante al Altísimo, mira el versículo 10, los condenados, los seres humanos, que nosotros no somos nada en comparación con un ángel. Los seres humanos condenados, dice, todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado, ¿cómo? Como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. El que quiso ser semejante a Dios, terminará siendo semejante a un hombre caído, pecador, condenado. Muy lejos de ser como Dios. Mira lo que produce el orgullo, hermano. Por favor, mira lo que produce el orgullo. Porque tras el orgullo viene la caída. Predicarte este tema no es nada fácil, porque yo soy orgulloso. Pero también he sido consciente de cuánto daño me hace este pecado a mí y a los que me rodean. Y cuánto también he sido herido por el orgullo de otros. Y cuánto me separa de Dios mi orgullo. Entonces tenemos que combatir este pecado, hermanos. Y aquí está la palabra de Dios hablándonos. Recuerden lo que la Biblia dice: al que más se le da, más se le va a demandar, más se le va a pedir. Y tan grande fue Satanás que no hay posibilidad de salvación para él. Al que más se le da, más se le demanda. La caída de Satanás fue tan terriblemente grande, dada su hermosísima y perfecta condición, que para Satanás no hubo ni habrá posibilidad de salvación. Pero hay buenas noticias para nosotros, hermanos. Para el ser humano sí hay posibilidad de salvación. Entonces vale la pena que tú escuches este mensaje buscando la redención de tu vida en cuanto al orgullo. Quiero que sepas esto: tu orgullo es hijo de Satanás. Tu orgullo es hijo de Satanás. Mi orgullo es hijo de Satanás. Y esto lo digo para que no seamos como solemos ser. Y es que cuando nuestro orgullo está siendo confrontado, decimos: yo soy así. Es que yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Y yo no voy a cambiar porque usted me dice. Tú estás diciendo: yo soy así. ¿Sabes qué te digo yo? Eso viene de Satanás. Tu orgullo es hijo de Satanás. Entonces cada vez que tú dices: yo soy así, te estás identificando como si fueras hijo del diablo. Pero no eres hijo del diablo, eres hijo de Dios. Entonces el hijo de Dios no debe tener esa clase de respuesta ante la confrontación del orgullo. Porque el orgullo viene desde el diablo, no es tu personalidad. No es que tú seas así, no, es el ADN del diablo en nosotros. Entonces ahora vamos a hablar, ya que hablamos del orgullo de Satanás
y la humillación de Satanás, vamos a hablar ahora del orgullo del hombre y la humillación del hombre. Tal vez cuando vemos la humillación de Satanás decimos, bien, gloria a Dios, amén, aleluya. Y cuando te digo, y también viene humillación para ti, si no te arrepientes. Necesitamos escucharlo porque Dios es justo. Y si fue justa la condenación del diablo, ¿por qué no va a ser justa la condenación del hombre? A menos que nos arrepintamos, hermanos. Muy bien, el orgullo del hombre. El pecado del hombre tiene en su raíz el orgullo de Satanás. Todo pecado nuestro, en su raíz, si nuestros pecados fueran árboles, su savia es el orgullo de Satanás. ¿Sí? O dicho de otro modo, el pecado del hombre tiene en su raíz el orgullo de Satanás. Vamos a ver eso en la Biblia. Génesis 3 del 1 al 6 dice lo siguiente: la serpiente, y acá se refiere a Satanás, no sabemos si fue que Satanás poseyó una serpiente o tomó la forma de una serpiente, pero el caso es que a Eva se le apareció como una serpiente que hablaba. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, esta serpiente, o sea, ¿quién? Satanás. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Vamos a ver cómo opera el orgullo en el hombre y cómo podemos decir que el orgullo nuestro tiene el ADN del orgullo de Satanás. ¿Sí? En el versículo 1, Satanás, pienso yo, o por lo menos lo planteo de esta manera, plantó 3 semillas en el corazón de Eva. Número 1, la semilla de la duda. Con esta pregunta, ¿de veras Dios dijo? Semilla de la duda. ¿De veras? ¿De veras Dios dijo eso? Duda. Pero también planta en el corazón de Eva la semilla de la desconfianza, y es que esto es peor. Una cosa es dudar y otra cosa es desconfiar. Yo puedo dudar algo de ti porque no te conozco lo suficiente. Pero cuando desconfío de ti es porque conozco lo suficiente. ¿Me hago entender? Es porque ya hay algo en ti, algo malo en ti que me produce desconfianza. Otra cosa es dudar. Dudar de Dios es pecado, pero desconfiar de Él es peor. Porque entonces pensamos que Dios es malo. Desconfiamos de alguien que es malo. Que entre nosotros desconfiemos por algo, bien, vaya y venga, somos pecadores. Aunque no debería pasar. Pero desconfiar de Dios. Uf. Y Él planta esta semilla en el corazón de Eva con la siguiente frase: no morirán. O sea, Dios es mentiroso. Porque en Génesis 2:17 Dios había dicho que sí, iban a morir. De todos los árboles del huerto puedes comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No dice porque del día que de él comieres morirás. Dice porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le estaba diciendo sí, sí.
Pero la serpiente le dijo, no morirán. Entonces con eso siembra la semilla de la desconfianza. Ya tiene la semilla de la duda, después viene la semilla de la desconfianza y en tercer lugar le siembra la semilla de la codicia y la envidia. Con decirle algo como esto: hey, Dios te está escondiendo algo. Tú puedes ser como Él, pero Él no quiere que sepas. ¿Sí pueden verlo en la Biblia? Eso es lo que le está diciendo en el versículo 5. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y por lo tanto Dios no quiere que tú sepas que puedes ser como Él. Eso es lo que está diciendo. Entonces cuando ella recibe esto, empieza a codiciar eso. Dios me está mintiendo y yo puedo ser tan hermoso como Él. Y solo puedo lograrlo con comer ese fruto. Yo quiero eso. La semilla de la codicia y la envidia. Si tú te das cuenta, Satanás no llegó a decirle: soy el diablo y quiero que peques y quiero que envidies a Dios y quiero que seas como Dios, porque con eso vas a morir y yo quiero que mueras. ¡Guajajaja! No. O sea, si Satanás hace eso, la otra le dice: ay, váyase acá, hermano. ¿Sí? Satanás, dice, la serpiente era el animal más astuto. Satanás ataca así, hermanos. Y en el versículo 6 dice que Eva quedó convencida. Creyó a Satanás. Creyó a Satanás y desobedeció a Dios. Y vean este proceso en el versículo 6. Vio que el árbol era hermoso. Lo deseó porque su fruto parecía delicioso. O sea, yo creo que hasta le vio el color y jugosita, ¿sí? Así como cuando usted va a un mercado y ve frutas y vistas se ven deliciosas. Haga de cuenta. Lo empezó a ver delicioso, vio el árbol hermoso, vio el fruto delicioso y fuera de eso, quiso la sabiduría que le daría. Creo que lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida con la avaricia, con el poder, con el pecado sexual, ¿o no? Cuando un hombre va a caer en adulterio, ¿por qué es? Porque antes de ir y acostarse con la mujer que no le pertenece, sus ojos vieron algo que considero hermoso. O las mujeres, sus ojos ven las atenciones de ese hombre que no les pertenece, los halagos de ese hombre que no les pertenece, mientras que ya en la casa el esposo hace mucho tiempo no les da halagos, no les tiene atenciones, viene este hombre más joven, más guapo, con otras atenciones y empiezan a ver lo hermoso que es. Cuando tú ya estás viendo lo hermoso que es, no es que el tipo esté lindo, no es que las atenciones sean maravillosas, es que Satanás ya te está hablando. Lo mismo hombres, cuando empiezan a ver a una mujer más bonita de la cuenta, que no les pertenece, Satanás ya está hablando ahí. Estamos desenmascarando al diablo, ¿cierto? Seamos sensibles, hermanos. Su fruto parecía delicioso, entonces ya empieza a pensar: uy, ¿qué haría yo con toda esta plata? Yo no sé si ustedes un día de esos en la ducha, y si yo me ganara el baloto, ¿qué haría? Uy, ¿qué haría yo con 1.000 millones mientras ahí se van bañando? Yo me compraría esto, yo haría esto. Entonces ahí empieza la avaricia. Empiezan a pensar en lo delicioso que sería esto. ¿Sí? El poder, la liberación, la independencia. Lo mismo nos pasa con todos esos pecados o situaciones. Quiso la sabiduría que le daría el fruto. ¿Por qué? Porque dijo: en ese fruto está mi independencia. ¿Sí?
Porque lo que me puede hacer como Dios es una sola cosa. Así lo entendió ella: conocer el bien y el mal. Necesito esa sabiduría. ¿Y hoy en día acaso no pensamos igual? Hoy en día acaso no decimos: si yo tengo título, si tengo maestría, si tengo doctorado, se me van a abrir las puertas y voy a poder lograr más cosas, ganar más plata, y cuando yo gane más plata no voy a tener tantas preocupaciones, y entonces esto, y le voy a poder dar mejores cosas a mis hijos, y les voy a poder pagar su universidad, y esto, y yo haré, y yo podré, ¿y dónde está Dios? Ahí. Escucha la voz del diablo, hermano. ¿Acaso no escuchas la voz de Satanás hoy en día? ¿Acaso no lo ves en las películas? ¿Acaso no ves a Satanás hablando en todo? En todo. Este mundo está bajo el poder del maligno. Y si el mundo está bajo el gobierno del maligno, entonces el mundo debería mostrar esto. Y efectivamente lo hace. El mundo muestra esto. ¿O acaso no nos encanta ver películas donde nos dejen un mensaje que diga: tú puedes? ¿Acaso no nos le encanta leer novelas o comprar libros de autosuperación o mensajes en la iglesia donde se nos pueda decir: tú puedes, sé dueño de tu propio destino? ¿Acaso no en las empresas no nos dan conferencias donde nos dicen: lo que te propongas lo alcanzarás? Lo imposible no existe. Lo imposible es lo que no se intenta. En esos videitos que ves en las redes sociales de superación, de buen ánimo, y yo puedo, me voy a levantar hoy más vencedor porque yo puedo. Muy lindo. La voz del diablo es hermosa. Porque ahí se está construyendo esto: el yo puedo, el no necesito a Dios, el puedo ser independiente de mí mismo. Ahí es donde se construye. Y ese es el orgullo del hombre, hermano. ¿Y qué viene después del orgullo? La caída. Vamos a hablar de la humillación del hombre. Génesis 3, 16 al 19 dice lo siguiente: luego le dijo a la mujer, ya este es Dios juzgando. Aquí viene, ya había lanzado el juicio sobre la serpiente, pero no vamos a detenernos allí porque estamos hablando desde la humillación del hombre. Y en el 16 dice: luego le dijo a la mujer, Dios le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Mire la humillación. Satanás fue tan grande que quiso todavía más grandeza y terminó en lo más bajo del abismo. Y nuestra humillación, gracias a Dios, no tiene que llegar hasta allá. No está determinada del todo así, pero sí tenemos una que no podemos evitar. Y es que vamos a volver al polvo. Infortunadamente vemos la muerte como algo normal, pero la muerte no es normal. La muerte es nuestra humillación. Porque Dios no nos creó para morir, hermanos. Quiero que pienses eso. Dios no nos creó para morir. Adán y Eva no debían morir. Pero como juicio, en humillación de su orgullo, les dice esto: terminarás en la tierra, porque de allí saliste.
Y ojalá pudiéramos algún día, aunque sería un delito, meternos a un cementerio y profanar todas esas tumbas y darnos cuenta de qué es lo que hay dentro de ellas. ¿Qué hay? Polvo. Todo lo grande que pudo haber sido esa persona, todo lo linda que pudo haber sido esa persona, todo lo magnífica y brillante que pudo haber sido, ahí está, polvo. Ahí quedó todo. Qué humillante. Pero ese es el final. ¿Y qué de ahí para atrás? Todo lo que más dijo el Señor a Adán y a Eva. En otras palabras, la humillación de Dios al hombre es esta: hacerle la vida difícil, afligida y llena de injusticias. Ese es nuestro juicio por el orgullo. El inevitable, hermanos, el inevitable. Porque el que le espera a Satanás, ese sí es evitable, por lo menos para nosotros. Pero la vida, hermanos, que vamos a vivir aquí, y ustedes lo saben, de pronto aquí hay unos que son todavía muy jóvenes, pero ellos ya han sufrido, ya han llorado, ya han sabido lo que es la aflicción, pero aún no saben lo que les espera. ¿Qué día Angie estaba ayudando a una viejita a cruzar una calle? Y la viejita le decía: ay, mijita, usted tan jovencita. No recuerdo qué fue más lo que le dijo, pero le di algo así como que: ay, no sabe lo que le espera. Algo así le dijo. Obviamente en un tono mucho más amable. Pero tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y Salomón sabía de eso. El rey Salomón, tan sabio como Dios lo hizo, se pudo dar cuenta de lo humillante que es esta vida para nosotros, hermanos. Y lo dijo con estas palabras. Y tengan en mente la maldición de Dios sobre Adán. En Eclesiastés 2, 18 al 26, Salomón dice esto. Miren la humillación, por favor. Quiero que lo vean no como, las brillantes y súper sabias palabras del rey Salomón. No. Quiero que veas que aquí esto aplica a tu vida también. No fue la humillación de Salomón únicamente, es nuestra humillación a causa de nuestro orgullo. Dice, y yo creo que ustedes se van a sentir identificados con varios de los pensamientos de Salomón aquí. Dice: llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. ¿Y quién sabrá si mis sucesores serán sabios o necios? Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Tal vez aquí, paréntesis, las personas mayores sientan más estas palabras que las personas jóvenes. Versículo 21. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes lo agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Y esa última frase es maravillosa. En la Reina Valera dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero cuando la palabra hebrea usada para vanidad habla como de un vapor, un humo, ¿sí? Algo que se desvaneció. Entonces en la Nueva Traducción Viviente lo utiliza así. En vez de decir vanidad de vanidad, esto es vanidad, dice: es como perseguir el viento. Y para pensar en eso yo quiero que te imagines esto. Sal ahorita aquí y corre a perseguir el viento.
te vas a sentir la persona más estúpida del planeta, ¿cierto? Ve, atrapa el viento. Todos se van a quedar como que, oiga, se le sale un tornillo a ese que está haciendo allá. ¿Sí? Te vas a sentir ridículo, te vas a sentir estúpido. Y esas son las palabras que está utilizando Salomón para decir, así es esta vida. Y mire lo irritante para él que es esto, cuando dice, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes lo agradan. Esto es tremendo porque ¿sabes qué es lo que está diciendo? Si tú quieres seguir con tu orgullo de decir yo puedo, yo lo lograré, yo voy a alcanzar mi destino, yo voy a prosperar, yo esto y lo otro, dale, hazlo, tal vez lo logres. Y en el día que estés más feliz, ¡pum! Dios te lo quita y se lo da a quienes lo agradan. Y Salomón dice, qué injusto. No, Dios no es injusto. Pero lo que sí nos está diciendo es, digámoslo así, en segundo plano, es preocúpate por agradar a Dios y no por ser un pecador que se enriquece. Amén. Que la prioridad de tu vida sea agradar a Dios. Eso, en otras palabras, está en Mateo 6:33, ahorita vamos a ir allá, pero básicamente es lo mismo. Que tu prioridad sea agradar a Dios y no ser un pecador que se enriquece. ¿Les gustaron estas palabras de Salomón? Lindas, ¿no? Duras, pero lindas. Hieren, pero wow. Le abren a uno los ojos frente a lo que es la vida. Pero faltan más, acá hay otras más lindas. En Eclesiastés 5, del 8 al 18, dice lo siguiente. No te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre, y si no se hace justicia en toda la tierra. Pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él, y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Hasta el rey saca todo lo que se puede de la tierra para su propio beneficio. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. He notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas no queda nada para dejarles a los hijos. Todos llegamos al final de nuestra vida, y esto me hace temblar a mí. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos riquezas al morir. Ese es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió, y que acepte su destino. ¿Quieren salir y perseguir el viento un rato? Entonces nosotros decimos, no, yo no he prosperado, es porque no me ha llegado la oportunidad, pero cuando me llegue, va a haber. Dios admira la diligencia, y sí, el diligente se codeará con los grandes, tanta palabra hay para esto, pero en últimas depende de Dios. Y si tu corazón no es recto delante de Dios,
y Dios lo que quiere es protegerte de que te pierdas por eso, pues por muy diligente y muy esforzado y muy lo que quieras, no vas a prosperar como quieres. Y jamás vas a vivir sin aflicción. Jamás vas a vivir sin sufrimiento por mucha plata que tengas. Tan fácil como esto. El día que te entre una millonada, se te dañan los electrodomésticos más caros. Así pasa. Así pasa. Esa es nuestra humillación, hermanos. No es cuestión de oportunidades, no es cuestión del azar, es sencillamente que bajo ese juicio estamos. Es nuestra humillación. ¿A causa de qué? De nuestro orgullo, hermanos. De nuestro orgullo. Y quiero entrar a la conclusión con esta advertencia. Te voy a dar una advertencia y un consejo para cerrar. Advertencia: Satanás seguirá buscándote para devorarte por medio del orgullo. Satanás seguirá buscándote para devorarte por medio del orgullo. En 1 Pedro 5, 8 y 9 dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe. Mira cuán importante es la fe. Es por la fe que resistes al diablo. ¿Y sabes de dónde viene la fe? De la Biblia, de la palabra. Necesitas la palabra. ¿Amén? Dite esto, dite. Esto a ti mismo me sonó rarísimo. Necesito la palabra de Dios para resistir al diablo. Amén. Pero también necesitas a la iglesia, porque en la iglesia nos nutrimos todos con la fe los unos de los otros. Necesitas la Biblia, necesitas la iglesia para resistir firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Todos tenemos esta clase de conflictos y todos tenemos detrás nuestro al diablo, que quiere devorarnos. Amén. Ahora, ¿cómo es la estrategia general del diablo? Yo no sé si tú la has visto. Tú tal vez puedes decir, sí, amén, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando devorarme. Sí, yo sé que la Biblia lo dice, pero ¿estás consciente? ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿ves al diablo o andas por ahí como tan indefenso? El diablo, pues yo sé que existe, pero yo nunca he visto a él como queriendo desviarme del camino. No, como cristiano no puedes ser así. Tienes que estar con los ojos abiertos. Dice, estén sobrios, estén alerta, porque el diablo está rondándote para devorarte. Tienes que ser consciente cómo te habla el diablo por medio de todo lo que te rodea o incluso en los dardos que lanza a tu propia mente. Pero en términos generales, ¿saben cómo hace el diablo? Ustedes saben que el mundo, todo el mundo está bajo su poder, ¿cierto? Entonces Satanás coge y levanta a unos y les da mucho dinero. Los vuelve muy famosos, muy grandes, por medio de esas capacidades, por medio de esa belleza, por medio de esa apariencia, y los pone en el lugar más alto. Son unos poquitos. Los pone en el lugar más alto y ¡boom!, le da la noticia a todos los demás. ¿Para qué? Para que en todos los demás, a Satanás estos no le importan, ya son de él, ¿sí? Pero lo que le importa es por medio de ellos hacer algo en todos los demás, y es que poner envidia, poner codicia en todos los demás, y después les lanza el mensaje y les dice, tú puedes ser como ellos. Tú puedes ser como ellos.
Entonces te hace pensar que tú también puedes, te hace pensar que es solo cuestión de voluntad, que es solo cuestión de esfuerzo, que es solo cuestión de diligencia. Y una vez tú has creído eso, te mantiene toda la vida dando círculos persiguiendo el viento, para que al final te condenes y te vayas para el infierno junto con él en su humillación final. Y en esa humillación no hay vuelta de hoja. ¿Quieres eso? ¿Quieres ir corriendo tras el viento, creyendo yo sí puedo, escuchando la voz del diablo, yo sí voy a llegar a ser como ellos, como voy a tener lo que tiene este, voy a tener lo que tiene este, voy a alcanzar lo que tiene este, y cuando tenga plata me voy a conseguir este tipo de mujer, este tipo de hombre, lo que sea que estés pensando? ¿Crees que eso es verdad? No, no es verdad. Es una fantasía, es un engaño. Solo para alimentar en ti el orgullo, para andar persiguiendo toda la vida algo que te va a matar. Por eso Jesús decía: no trabajen por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. No te vayas a la humillación final con el diablo. No le comas ese cuento al diablo. No te vayas a la humillación final con él, porque dice en Apocalipsis 20 del 10 al 15: después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Y mira esto: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. ¿Sí ve? Tanto grandes como pequeños. De pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces toda esta historia de Satanás levantando a unos para despertar codicia en otros, diciéndoles tú puedes, para que estés toda la vida pensando en eso, toda la vida pensando en eso, es a fin de esto, de que tu nombre no esté en ese libro, en el libro de la vida. Esa es la advertencia, hermano. ¿Cuál es mi consejo? Humíllate ante Dios antes de que Él te humille a ti. Y avanzo rápido con estos pasajes que me quedan. ¿Qué es humillarse ante Dios antes que Él te humille a ti? Es básicamente que tú vayas a tu habitación todos los días, encerrado en tu privacidad, y caigas de rodillas y reconozcas que no puedes. Porque mientras el orgullo te dice tú puedes, tú puedes, tú puedes, tu humillación delante de Dios es estar ante Él y decir no puedo, no puedo, no puedo. Es reconocer, hermano, ante Dios que no eres dueño de ti mismo, que no eres dueño de tu propio destino. Es reconocer que eres siervo de Dios. Es la inversa de lo que hizo el diablo, mejor dicho. Eso es humillarse delante de Dios. Reconoce que eres siervo de Dios. Yo no sé, tal vez, yo estoy seguro que tal vez a algunos aquí presentes les puede costar una vida hacer esto de corazón delante de Dios, y es caer de rodillas ante Él y decirle a Dios: yo reconozco que soy un siervo y yo no estoy aquí para cumplir mis sueños, yo no estoy aquí para cumplir mis planes, Padre, yo estoy aquí solo para tu gloria, Señor, solo para tu voluntad, para tu deseo, para lo que tú quieres, Señor. No quiero nada en este mundo, Señor. Tú eres mi porción, mi herencia, mi todo. Y cuán difícil es llegar a decir eso de corazón.
¿Qué es humillarse ante Dios? Es hacer del Salmo 127, 1 y 2 nuestras propias palabras. Si el Señor es acercarme a Él y decir, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. ¿Ven la semejanza con Eclesiastés cuando dice que el pecador se enriquece y Dios le quita para darle a quien le agrada? Aquí está el salmista diciendo, ustedes pierden el tiempo cuando se levantan temprano, yo puedo, trabajan duro todo el día, llegan por la noche y es que yo me maté para darles de comer a ustedes y te jactas y te vuelves orgulloso de lo que has hecho con tus manos, te enfermas y te estresas y te cansas sabiendo que Dios puede dar pan a sus hijos que ama aún mientras duermen. Esto no es un elogio a la pereza ni a la negligencia. No tiene nada que ver con eso. Es un elogio a la humildad, a la dependencia de Dios. Es un elogio a aquel que sabe que en 10 minutos de oración Dios puede hacer algo que Él no podría hacer ni en 10 años de arduo trabajo. Es un elogio a eso, a la confianza en Dios, a la dependencia de Dios, no a la pereza ni a la negligencia, obviamente. ¿Qué es humillarse ante Dios? Es entender las palabras de Jesús en Juan 15, 5 al 6, cuando dijo, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Eso es humillarse. Saber eso de corazón. Si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. No puedes. Separado de mí, no puedes. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. ¿Qué es humillarse ante Dios? Es como dice Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Un síntoma de orgullo, ¿sabe cuál es? Que nos gusta la segunda parte más que la primera de este versículo. Eso es un síntoma de orgullo, porque ahí lo que estamos queriendo decir es, listo, voy a buscar el reino de Dios de ahora en adelante, ¿para qué? Para que Él me dé todo lo que necesito. No es la manera de verlo. Tan terrible puede ser para nosotros la percepción de este versículo que si cortamos la segunda mitad ya no nos llama la atención. Si el versículo solo dijera, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, amén. Y lleven una vida justa, amén. Ahí quedamos como que, pues amén. Y Él les dará todo lo que necesitan, amén, amén. Ahí sí, ¿cierto? Esto que estoy diciendo yo lo meditaba anoche y me he propuesto, es algo solo personal, empezar a ver ese versículo solo en la primera parte y enamorarme de eso. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Eso es todo lo que quiero. Eso es todo lo que quiero. Sé que Dios cumplirá todo lo demás porque Él es fiel a su palabra, pero yo ya no voy a pensar más en eso. Lo que quiero de Él no son sus añadiduras, lo que quiero de Él es su reino y su justicia. ¿Qué concluye Salomón? En Eclesiastés 12 del 10 al 14 se escribe así, dice, el maestro, o sea, se refiere a Salomón,
El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas, pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos. Porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Y cierro con estas palabras de Jesús en Juan 12, 31 al 32. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A quién se refiere? A Satanás. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? ¿O qué está queriendo decir Jesús aquí? Satanás, ese Satanás que gobierna este mundo está vencido. Es supremamente astuto, es supremamente sagaz, pero está vencido. Jesús lo venció en la cruz. Y dijo Jesús, y si yo resucitara, porque miren lo que dice, pero yo, si soy levantado de la tierra, la pregunta es, ¿él fue levantado de la tierra? Sí. Entonces, ¿qué dice? Él dice, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entonces, ¿Jesús resucitó? Sí. ¿Qué está haciendo? Atrayéndonos a Él. Esa es la razón de este mensaje. Acercarte a Jesús, atraerte a Jesús, para que el orgullo en tu vida se desvanezca, para que dejes de caer en las trampas del maligno, que te sugieren una y otra vez que te independices de Dios. No, para estas cosas necesito a Dios, pero para estas no necesito a Dios. Renuncia a eso, por favor. Es que no entiendo por qué Dios tiene que ser para todo en la vida. Obvio que tiene que ser para todo en la vida, porque Él es el creador. Y nosotros solo somos sus siervos. Cuando yo digo, no, pero Dios no tiene que ver para todo en mi vida, estás constituyéndote tú como Dios y dueño de tu vida. Satanás te está engañando. Satanás te está engañando. Escúchame, hermano. Pero Jesús ha venido a tu vida. Jesús vino y puso un alto en tu vida para atraerte a ti. Sé sensible a eso y déjate atraer. Levanta tu oración y dile, Señor, atráeme a ti, Señor. Porque yo no quiero más este maldito orgullo que no proviene sino de Satanás y no irá sino al infierno a parar. Amén.